lengua, porque pues es más fácil aprender en un lenguaje que todos conocemos. Imagínense, 12 horas por río, se puede llegar a estas regiones, Ana Cristina. Y Guainía es miren, les digo que es lo más impresionante, la belleza de Guainía. Es uno de los departamentos, si no el departamento menos densamente poblado, es pura selva, es hermosísimo. Y los lugares donde están las comunidades indígenas, pues todavía están muchas comunidades están en estos procesos de llevar educación, y lo que más asalta son bibliotecas. Y es muy difícil, y esto sí es como un llamado para que miremos cómo resolver eso, porque la posibilidad de nutrir bibliotecas en Guainía es muy difícil por el costo que representa mandar cajas de libros. Habría que mirar cómo el gobierno o el Ministerio de Cultura y Educación pueden ayudar con eso, con acopios de libros para poder hacer más bibliotecas en Guainía. Y ahí se ve la plata de las regalías, que eso es bueno verlo aquí en Colombia. Con esto terminamos. Feliz tarde para ustedes. ¿Qué piensa el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, sobre la tesis que hay un plan para sacar del poder al presidente de Colombia? Eso fue lo que respondió en Mañanas Blue. Yo lo que sí sé es que algunas personas que quieren darle un golpe de Estado al señor presidente de los Estados Unidos han buscado la manera de reunirse con congresistas de los Estados Unidos. Eso sí está claro, el país lo sabe, el mundo lo sabe. Por eso, para esas personas que han intentado dar un golpe al señor presidente de Colombia, les digo claramente que no será posible que eso se dé, que dejen de estar buscando la fiebre en la sábana y que de una vez por todas se dediquen a trabajar por Colombia y que ayuden al gobierno del presidente Gustavo Petro a sacar. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:02 p.m. Bienvenidos a las noticias. Soy Juan Camilo Maldonado. Estados Unidos y Colombia escalan su tensión diplomática. El gobierno de Donald Trump endurece en estos momentos su posición frente al presidente Gustavo Petro. Ya en instantes vamos a Washington con información de último momento, porque hay una petición explícita del gobierno de los Estados Unidos ya al presidente colombiano. Además, esperen instantes, está embolatada la reactivación de la EPS Sanitas luego de que tumbaran su intervención, y les tenemos el terrible panorama de orden público en el país en medio de una escalada terrorista de la guerrilla del ELN y nuevos ataques de las disidencias de las FARC. Vamos de inmediato a Washington. Estados Unidos está a la espera de cómo reacciona el gobierno colombiano a las primeras medidas luego del llamado a consultas de su embajador y encargado de negocios aquí en Bogotá. Hemos sabido que lo que quiere el gobierno del presidente Donald Trump es que el presidente Gustavo Petro, de manera vehemente, diga que el secretario de Estado, Marco Rubio, no está envuelto en absolutamente ningún plan o intento de golpe de Estado, como lo ha insinuado en varias ocasiones el mandatario colombiano. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. El mensaje del gobierno Trump es claro: quieren una retractación del presidente Petro con la misma vehemencia con la que en plaza pública se refirió al secretario de Estado Marco Rubio en el contexto de denuncias de un golpe de Estado. Esto ya lo sabe el gobierno colombiano. En la embajada se adelantó una reunión extraordinaria entre el equipo diplomático encabezada por el embajador Daniel García Peña, quien llegará a Bogotá esta noche con una serie de recomendaciones para el presidente Gustavo Petro y para que se le pueda hacer frente a la crisis. Una de las dificultades en materia de interlocución, más allá de que el encargado de negocios haya sido llamado a consultas y que en Colombia no haya un embajador en propiedad, es que en Washington Mauricio Claver Carone salió del gobierno a finales de mayo y ahora los contactos son con el oficial senior para el hemisferio occidental Michael Kozak, quien no tiene un peso tan grande para dar resolución a esta crisis. En el Pentágono, la oficina para el hemisferio occidental también está en alerta, siguiendo de cerca la situación, pero el mensaje es que hasta ahora no ha habido ninguna orden o indicación de cambios en materia de cooperación militar, que eso no se ha visto afectado. Hasta ahora solo han sido medidas por parte del Departamento de Estado.
Y vamos de inmediato a la Casa de Nariño. Se espera que esta tarde el presidente Gustavo Petro se reúna con el embajador de Colombia en Washington, que regresa al país para que dé explicaciones de en qué estado se encuentran las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. En la Casa de Nariño, en el Palacio Presidencial, está Catherine Ávila. Juan Camilo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, que fue llamado a consultas por el presidente Gustavo Petro, llegará al país en horas de la tarde de este viernes para sostener una conversación con el mandatario. Desde ayer, el gobierno colombiano ha intentado bajar el tono, iniciando por el mismo presidente, quien negó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuviera relación con ese golpe de Estado del que el mandatario habla. Pero mientras tanto, aunque el gobierno dice que no tiene confirmación oficial, pues Blue Radio confirmó y conoció que el retiro de visas de funcionarios continúa. El embajador de Colombia en México, Fernando García, fue uno de los afectados, y Álvaro Jiménez, negociador con el Clan del Golfo, también recibió un correo electrónico en el que le confirmaron el retiro de su visa. Catherine, estaremos pendientes entonces de ese encuentro, el presidente Gustavo Petro y el embajador de Colombia en Washington. Y en medio de esta escalada de tensión diplomática, pues siguen la suspensión de extradiciones a los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia definirá qué va a pasar con alias Araña. Recordemos el polémico cabecilla que fue interceptado en un hotel durante una sesión de negociaciones aquí en Bogotá. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Pues hemos podido conocer que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia llevará a cabo una sala plena para determinar si se da un concepto favorable sobre la extradición de Giovanni Andrés Rojas, conocido con el alias de Araña. El tema de las extradiciones de algunos criminales hacia los Estados Unidos ha generado un fuerte debate sobre la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de suspenderlas. La última y la más reciente es la de Willington Henao Gutiérrez, conocido con el alias de Mocho Olmedo, que es cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Este también fue el caso de Eber Velosa, alias HH. Ambos casos, recordemos, llegaron a la Corte Suprema, a su sala penal, y ellos dieron luz verde para su extradición, que quedó frenada por el mismo gobierno. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Tejero, se ha pronunciado sobre lo que hacen ellos, que primero pasa por el Ministerio de Justicia, luego por la Corte, y quien tiene la última palabra es finalmente el gobierno sobre las extradiciones hacia los Estados Unidos. Escuchemos. El presidente de la República es el supremo jefe del Estado en cuanto a sobre todo en cuanto a las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas. Él puede tomar cierto tipo de decisiones de conformidad con las circunstancias diplomáticas internacionales. La Corte Suprema de Justicia ha cumplido, viene cumpliendo y seguirá cumpliendo con la función que tiene que ver con las extradiciones. Habrá que esperar entonces qué determinación toma la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la extradición de alias Araña, y qué decisión va a tomar el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre si avala o no esta extradición hacia los Estados Unidos. 1:08 p.m, máxima alerta de las fuerzas militares por escalada de violencia y amenazas de la guerrilla del ELN de nuevos atentados. Sigue actuando, sigue delinquiendo y atacando las disidencias de las FARC también varias regiones del país. Felipe García. El ELN inició una violenta ofensiva terrorista en varias regiones del país como conmemoración de su aniversario número 61, por lo que las fuerzas militares y la policía están en máxima alerta para frustrar ataques contra la población civil y la fuerza pública. Sin embargo, los criminales han tomado ventaja. El primer ataque fue al oleoducto Bicentenario en el departamento de Arauca. En el sector de la curva norte de Santander siguen los fuertes combates entre estos criminales y tropas del ejército, que hasta el momento dejan 2 guerrilleros muertos. En Yarumal, Antioquia, y en Charalá, norte de Santander, se han encontrado pancartas, banderas y pendones alusivos a esta organización criminal, y en la vía panamericana, a apenas 15 minutos de Popayán, en el departamento del Cauca, estos delincuentes montaron un retén ilegal. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Hay una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita anticiparnos a cualquier atentado terrorista. También en la vía Buenaventura-Buga, guerrilleros se quemaron 3 cabezotes de tractocamiones, generando terror en la zona. A esto se le suman 2 ataques en Calamar-Guaviare, pero por parte de las disidencias de las FARC, uno con un dron y otro con una motocicleta bomba, que dejan hasta el momento 5 soldados y 2 civiles heridos. 1:09 p.m, y mucha atención. Esta alerta de terrorismo se extiende en el Valle del Cauca. ¿Qué pasa hasta ahora, Hugo Mario Palomar?
Juan Camilo, pues el ELN sembró temor esta mañana en dos importantes carreteras del suroccidente del país por cuenta de su aniversario. En la vía panamericana entre Popayán y Cali instaló un retén ilegal, pintó grafitis en vehículos e instaló banderas cerca del corregimiento de Pescador. En la vía Buenaventura, este grupo ilegal quemó 3 tractomulas que se desplazaban con mercancías a esta hora de la madrugada. Los conductores de estos vehículos de carga contaron cómo fueron intimidados. Cuando ya paré, se me acercó uno de los sujetos que había ahí y se me identificó como miembro del ELN. Tenía un arma larga y tenía una pañueleta con el logo del ELN. Procedieron luego a echarle, posiblemente puede ser el líquido inflamable, y la incendiaron en la parte de la cabina. A esta hora se está normalizando lentamente el transporte de pasajeros y de carga en esta región del país. Hay un amplio despliegue militar en la vía Buenaventura y en la vía Panamericana. Juan Camilo. Hugo Mario, y mucha atención, se acaba de confirmar una nueva alerta de violencia y atentados, esta vez en Bogotá, por cuenta de la condena a integrantes de la primera línea en la capital del país, que fueron condenados por tortura y concierto para delinquir durante las acciones que se presentaron durante el paro nacional. Estamos hablando de alias 19. Cristian, ¿qué dice el distrito? Juan, precisamente se confirma ese fallo en segunda instancia hoy, y hace algunos minutos las autoridades de seguridad de Bogotá están revelando que tienen amenazas por parte de miembros aparentemente de la primera línea que están coordinando ataques contra principales portales de transporte de Transmilenio, transporte público, viviendas y bienes públicos en zonas en las que se desarrollaron estos casos de vandalismo durante el denominado estallido social. Esta acción violenta, como les decimos, responde entonces a este fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la condena especialmente contra Sergio Andrés Pastor, alias 19, por estos delitos cometidos durante el estallido social del año 2021. 1:11 p.m. en Colombia, 7 p.m, 11 minutos en Lisboa. A esta hora comienza en Portugal la Cámara Ardiente de Diogo Jota y su hermano Diego Silva. Nos informa Brais Suárez de la Alianza Informativa Latinoamericana desde Gondomar, Portugal. Ha abierto esta tarde la capilla ardiente para velar los cuerpos de los jugadores de fútbol hermanos Diogo Jota y Andrés Silva. Desde la mañana han accedido sus familiares, que han pasado todo el día aquí dentro, a mis espaldas, y durante el día de hoy han pasado también las autoridades políticas, como el primer ministro Luis Montenegro y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, o por ejemplo también el agente de fútbol Jorge Méndez y otras autoridades deportivas de todo el país. También se suceden los mensajes de ánimo desde todo el ámbito deportivo internacional. Los dos hermanos son naturales de esta localidad, de Gondomar, y por eso no dejan de llegar conocidos que recuerdan su talento deportivo, pero sobre todo su calidad como personas y su amor por esta tierra. Aquí se formaron como futbolistas y aquí también Diogo Jota fundó su academia de fútbol. Hace apenas 2 días que Jota, jugador del Liverpool y la selección, cenaba con su familia, 3 hijos y su mujer, con la que se había casado hace solo 11 días. El contexto es tremendamente dramático y ha estremecido a todo el país y especialmente a esta localidad, que hoy hace cola para recordarlo y traer flores y recordatorios. Brais Suárez desde Gondomar, Portugal, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Brais, gracias. 18 grados de temperatura a esta hora en Bogotá. Se esperan chubascos en horas de la tarde. Este fin de semana también se esperan lluvias en el Caribe colombiano por el paso de una onda tropical. Ingel de la Rosa. Juan Camilo, un fin de semana pasado por agua es el que le espera a gran parte de la región Caribe a partir de este viernes. Si bien la onda tropical que ha estado transitando por el Golfo de Urabá se está alejando cada vez más del territorio colombiano, el IDEAM pronostica que seguirán las lluvias de aquí al domingo, sobre todo en la tarde de hoy y en la mañana de este sábado, precipitaciones que serían de carácter moderado en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Luego el panorama se podría despejar un poco hacia la tarde-noche del domingo, pero a comienzos de la próxima semana de nuevo podría haber fuertes lluvias como consecuencia de otra onda tropical que estará ingresando al país. Este ingreso se dará por la Orinoquía el domingo y se sentiría en la costa norte colombiana entre lunes y martes. En estos momentos también hay alerta naranja por tiempo lluvioso justamente hacia el Golfo de Urabá y también persiste una alerta amarilla por viento y oleaje en alta mar. Allí las velocidades de los vientos oscilan entre los 27 y 46 kilómetros por hora, que están provocando olas de hasta 2.5 metros de altura. Me acompaña en la presentación de noticias a esta hora en Meridiano Blue Marcela Peña. Marce, como si no le faltaran polémicas y líos al gobierno, hay novedades frente al llamado decreto o resolución
que estaría legalizando la expropiación en el país? Pues eso es lo que creen algunos actores. El gobierno, por supuesto, piensa distinto. No fue suficiente la polémica en Antioquia. Ahora hay otras regiones del país que están en la mira para formar esas zonas en las que solamente y únicamente se va a poder producir comida. Ya usted me cuenta más detalles de esta primicia. Vamos a esta hora al departamento de Antioquia porque se conoció la identidad del hombre hallado sin vida dentro de una nevera abandonada en una calle de Medellín. Estefanía Pérez. Buenas tardes, Juan Camilo. Así es, la víctima de este macabro hallazgo es Jaime Puerta Puerta, el cual fue encontrado amarrado de pies y manos con cables, envuelto en sábanas, con lesión por arma de fuego en la cara, y se encontraba en el interior de una nevera abandonada en una calle de Carlos R. Restrepo en el occidente de la ciudad. Siguiendo las cámaras de seguridad, las autoridades determinaron que el cadáver fue llevado desde el barrio San Benito en el centro, en un vehículo que posteriormente fue visto en una estación de gasolina cerca del lugar del hallazgo. El cuerpo de Jaime Puerta aún no ha sido reclamado en medicina legal y la investigación continúa para establecer los móviles del hecho, Juan Camilo. La Secretaría de Transparencia lanzó una alerta sobre las elecciones de este domingo para elegir nuevo alcalde en el municipio de Chitaraque, en Boyacá. Alejandra Bello. Un caso de presunta corrupción electoral en Chirataque, Boyacá, está denunciando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia por el uso de imágenes del exalcalde fallecido en el marco de las elecciones atípicas del 6 de julio. El próximo domingo se desarrollarán elecciones atípicas para la alcaldía en el municipio de Chirataque, Boyacá, después de que el alcalde Carlos Alberto Amador falleciera por un infarto fulminante. En este sentido, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia está solicitando a la Procuraduría para la Transparencia y a la Fiscalía que investiguen al alcalde encargado Wilson Parra y a la jefa de prensa del gobierno local Cindy Silva por hacer proselitismo como funcionarios públicos con la imagen de Amador. El actual candidato del Centro Democrático, Óscar Fernando Calvo, también está publicitando con estas imágenes y ha estado presente en eventos de la alcaldía, lo que para la Secretaría son hechos de corrupción electoral. Teniendo en cuenta la actual crisis entre Colombia y Estados Unidos, el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, defendió el diálogo respetuoso al tiempo que rechazó los términos que han utilizado los congresistas republicanos para referirse al presidente Gustavo Petro. Yo siempre he creído que todas las relaciones deben basarse y edificarse sobre fundamentos inamovibles de transparencia, de respeto y sobre todo de respeto a la democracia de cada país y a las decisiones que se tomen internamente. Eso es lo que yo creo, siempre he creído sobre las relaciones, igual las relaciones personales. Si edificamos relaciones personales sobre fundamentos inamovibles del respeto, pues todo empieza a funcionar, pero no es posible que congresistas latinos en los Estados Unidos maltraten al señor presidente de la República de Colombia, porque es que el señor presidente Gustavo Petro es el presidente de todos los colombianos. Así algunos digan que él no lo representa, él es el presidente de un país. Y empezamos hablando de fútbol porque hoy regresa el torneo de la FIFA, el torneo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estamos muy atentos a lo que va a suceder a partir de las 2 de la tarde en el fútbol mundial, porque se van a jugar 2 partidos definitivos el día de hoy. El primero entre Fluminense y el Al Hilal, el equipo de Arabia Saudita que ha sorprendido hasta acá frente al equipo de Río de Janeiro, que también ha marcado diferencia en lo que va de torneo. Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Juan Freite serán los defensores, Samuel Xavier, Martinelli, Facundo Bernal y Gaby Fuentes en la mitad de la cancha, Nonato, John Arias, el colombiano, junto a Germán Ezequiel Cano, los 11 titulares del equipo de Río de Janeiro que busca meterse en la semifinal del Mundial de Clubes. Por el otro lado estará el poderoso equipo de Arabia Saudita, que tendrá a Bono en el arco, a Koulibaly, a Rubén Neves, a Renan Lodi en el fondo, Joao Cancelo en la mitad de la cancha junto a Milinkovic Savic, Cano, Al-Arabi, Malcolm Al-Dazari y Marcos Leonardo. Así que será un partido muy llamativo el que van a jugar a partir de las 2 de la tarde. Luego en la noche se va a jugar la otra partido de esta definición. A las 8, Palmeiras frente a Chelsea. Se puede dar
una semifinal netamente brasilera o ninguno de los dos brasileros en semifinales. Incluso ya podrían asegurar de clasificar los dos brasileros un finalista de ese país. Palmeiras frente a Chelsea a partir de las 8 de la noche, así que estaremos atentos a estos dos duelos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También el día de hoy se jugarán 3 partidos que tienen que ver con la MLS, el único torneo que se juega por el momento a esta hora. 7:45 Dallas frente a Minnesota, a las 8:30 Colorado Kansas City y a las 9:30 Galaxy frente a Vancouver. Cambiamos de deporte y hablamos del tenis. En Wimbledon perdió Gael Monfils, el francés, esta mañana frente a Martok Funkovic. También ya jugó en la jornada del día de hoy Andrés Luriev. Terminó ganándole a Adrián Manarino 7-5, 6-2, 6-3 y a esta hora está jugando Carlitos Alcaraz. 6-1 le ganó el primer set a Jan Lennard, 6-3 perdió el segundo, 6-3 ganó el tercero y están 3-3 en este momento Carlos Alcaraz. Así que estamos atentos a esa definición y por supuesto atentos también a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Recuerden, 2 de la tarde con colombianos en cancha, Fluminense estará enfrentando al Al Hilal por un lugar en las semifinales del Mundial de Clubes. Todos pendientes de John Arias, del equipo de Fluminense y por supuesto también de Germán Ezequiel Cano. Así que atentos, Fluminense Al Hilal a partir de las 2 de la tarde. Una explosión en una bomba estación de gasolina en Roma. Y lo que ocurrió es que un camión que estaba intentando repostar pasó a llevar una cañería. Ahí fue cuando se empezó a hablar de que había fuga de gas, llegó la policía, llegaron los bomberos y fue cuando empezó la serie de explosiones. Son 29 en total las personas heridas y la primera ministra Giorgia Meloni ha estado llamando al alcalde para ofrecerle ayuda, pero también el Papa León XIII afirmó en un comunicado, dice: rezo por las personas implicadas en la explosión de una gasolinera ocurrida esta mañana en el barrio Prenestino Lavicano, en el corazón de mi diócesis. Sigo con precaución la evolución. Mucha atención porque se conocen nuevos detalles del juicio eterno, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué es lo último, Juan Esteban Quintero? Juan Camilo, juicio eterno, pero ya está en su cuenta regresiva. Se espera que a finales de este mes de julio se conozca un fallo que puede ser condenatorio o absolutorio en contra del expresidente Álvaro Uribe por este juicio por falsos testigos. Nos encontramos en la etapa de conclusiones, los alegatos finales, y Blue Radio pudo confirmar que el expresidente Álvaro Uribe va a estar de carácter presencial en los juzgados de Palo Quemado el próximo lunes y martes, sustentando lo que es su defensa material, es decir, lo que él le va a decir a la juez Sandra Heredia para defenderse de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía, como la persona que le habría dado instrucciones al abogado Diego Cadena de buscar a exparamilitares y que cambiaran esas versiones que señalaban a los hermanos Uribe Vélez de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Se va a realizar esta audiencia el próximo lunes y martes. Ya varios sectores del Centro Democrático están convocando para hacer un nuevo plantón, como se ha hecho costumbre en las 3 apariciones que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe en estos juzgados, y por supuesto estaremos muy atentos a esta recta final del juicio del siglo. Juan Esteban, gracias. 1:22 p.m. Volvemos a Washington porque la noticia del día sigue siendo la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Los embajadores de ambos países han sido llamados a consultas y en el Congreso de ese país hay sorpresa por el inicio de esta crisis diplomática. Juan Camilo Berlán. Es un 4 de julio en el que Estados Unidos se prepara para la fiesta por su independencia, pero al mismo tiempo se preparan las movidas diplomáticas buscando resolver la crisis, tras el retiro del encargado de negocios John McNamara para consultas urgentes por declaraciones del presidente Petro en plaza pública mencionando el nombre del secretario de Estado Marco Rubio en un supuesto golpe de Estado. El llamado a consultas del máximo representante diplomático de Estados Unidos cogió por sorpresa a los demócratas y republicanos en el Congreso, como Jay Obernolte, quien hace apenas unos días estuvo en Colombia reunido con McNamara.
en una visita de una delegación del Congreso. Le preocupa el estado de las relaciones. No, of course I am, and I think a lot of us in Congress are. The reason why we had a delegation visit Colombia several days ago is that we are interested in making sure that we preserve the close relationship. Por supuesto que lo estoy, creo que muchos de nosotros aquí en el Congreso lo estamos. La razón por la que tuvimos una delegación que visitara Colombia hace varios días es porque estamos interesados en asegurarnos en que preservemos la relación estrecha entre Estados Unidos y Colombia, aseguró el representante. Pero otros miembros de alto rango, como el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Mark Green, aplaude la acción de Rubio y arremete contra Petro. Well, he has an awareness of what's going on there that even we don't have in Congress. And I trust Marco's decision making on this. There is legitimate reason that's out there in the open press on why he would do something like this. I mean, their drift away from the center. Él tiene una idea de lo que está pasando allá que nosotros no tenemos aquí en el Congreso, y yo creo en lo que Marco está haciendo. Hay una razón legítima, está abierta al público, de por qué él haría algo así. Ellos se han desmarcado del centro, se han alejado hacia la izquierda dura y potencialmente un estilo de gobierno marxista, y eso es muy preocupante, aseguró Green. Juan Camilo, gracias. Andrés Carmona, pues los gobiernos obviamente siguen los pasos de la diplomacia, que es un llamado a consulta de parte de los embajadores, y esperemos que no se sigan los siguientes pasos, que es retirar los embajadores, suspender los lazos diplomáticos y suspender las relaciones comerciales hasta que llegue el punto de que se cierra cualquier tipo de relación. Pero sí se pueden seguir unas condiciones en medio de esta escalada y tensión diplomática que pueden llegar a afectar a los colombianos de a pie, a la gente como usted y yo. Así es, Juan Camilo. Mire, esta crisis diplomática o impasse, como lo ven desde la Cancillería, el viceministro Mauricio Jaramillo Jacir, pues toca todos los temas migratorios, diplomáticos, comerciales y de una comunidad, no solo de los colombianos que queremos ir a los Estados Unidos o que recibimos beneficios de estas relaciones diplomáticas, sino también de esos colombianos que emigraron, que cruzaron el charco, que cruzaron la frontera y que hoy tratan de hacer su vida, el sueño americano. Preguntamos al ex canciller Guillermo Fernández de Soto qué tipo de medidas o qué tipo de afectaciones podrían tener los colombianos. La primera ya se conoce, la cancelación de visas a algunos funcionarios del alto gobierno, pero que también podría repercutir en los servicios consulares. Eso sí, también se le puede afectar el sueño colombiano a muchas personas. Escuchemos. Pues ven afectada la ilusión del sueño americano de poderse quedar en los Estados Unidos legalmente, a aprovechar la educación para sus hijos y además a tener pues unos ingresos superiores a los que pueden conseguir en este momento en Colombia. O sea, son dificultades en el tema político, en el tema económico, en el tema migratorio y obviamente una relación que lamentablemente se ha ido deteriorando. Pero también Guillermo Fernández de Soto, recordemos, es uno de los padres del Plan Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana y señala que esta crisis podría afectar inversiones, créditos en la banca multilateral. Estados Unidos ha sido un aliado y un socio extraordinario en temas de seguridad, en temas de tecnología, últimamente en los temas de inteligencia artificial. En fin, en una cantidad de temas donde hemos recibido cooperación. Ahora, hay que tener en cuenta que el Congreso también, como parte de ese manejo de las relaciones internacionales, pues tiene los ojos puestos a la crisis y ya se anunció el primer debate de control político, será radicado el próximo 20 de julio en el inicio del año legislativo por parte del representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Se estrena entonces el Congreso de la República 20 de julio con un debate de control político. Esperemos, Andrés, a ver si para esa fecha ya se ha superado esta crisis diplomática. También hay un pronunciamiento de último momento del sector empresarial. Marcela Peña, implicaciones económicas y financieras con esta tensión diplomática entre Colombia y los Estados Unidos en una nueva escalada diplomática. Pues Juan Camilo, es que los empresarios están nerviosos, pegados del techo con esta crisis diplomática y temiendo que sean ellos los que terminen pagando los platos rotos. El Consejo Gremial Nacional, que tiene 32 gremios de la producción, acaba de emitir un comunicado conjunto pidiéndole al gobierno
uno que preserve y fortalezca el vínculo con Estados Unidos porque es estratégico, pero además dice, esta relación se tiene que encauzar en la diplomacia, se tiene que encauzar también en el discurso público mesurado. Esto es una clara referencia a las declaraciones y sobre todo a los trinos del presidente Gustavo Petro, y también el respeto mutuo. Han dicho los empresarios que hay que poner primero la relación. ¿Y por qué? Porque estratégico se queda corto para lo que implica Estados Unidos para Colombia. Es de lejos nuestro principal socio comercial. Esta mañana, Juan Camilo, salieron los datos de exportaciones del DANE y le puedo decir, recién salido del horno, nos compra Estados Unidos 3 veces más que nuestro siguiente socio comercial, que es China. Solo en mayo le compró a Colombia $1.370 millones. Además, es el mercado principal de varios de los productos insignia de Colombia. Por ejemplo, el banano, ellos son los compradores mundiales de banano. El café también es el mercado principal. Son importantes compradores de flores y, por supuesto, de petróleo. Pero a eso súmele algo que es todavía más importante, las remesas. El 51% de las remesas que recibe Colombia por los trabajadores en el exterior vienen de Estados Unidos, $1.599 millones en el primer trimestre del año. Súmele también la inversión extranjera directa. Ya vamos $1.080 millones que vienen de los Estados Unidos a hacer empresa con vocación permanente en nuestro país. Más allá de lo político, la crisis entre los gobiernos Petro y Trump deja de por medio a millones de colombianos que viven en este país norteamericano y que hoy temen por las consecuencias de las decisiones de los líderes de ambas naciones. Cristian Correa. Juan Camilo, pues según el Instituto de Migración, de Política y Migración de Estados Unidos, el MPI por sus siglas en inglés, al menos 1,8 millones de colombianos viven en Estados Unidos. 1,1 millones son inmigrantes naturales, es decir, que nacieron en Colombia, y por lo menos 0,7 millones nacieron en los Estados Unidos. Pero ¿por qué es importante esta cifra? Porque son las comunidades que están en medio de esta confrontación. Por ejemplo, los trabajadores que se dedican a labores de servicio operativo, doméstico y hospitalario que no cumplen algunos de los ciudadanos en Estados Unidos. Felipe Campos es un colombiano radicado en Tampa, en los Estados Unidos, y explica cómo la situación que atraviesan actualmente las relaciones diplomáticas de ambos países los mantiene bajo tensión. Ya de por sí nos da miedo llevar a los niños y al colegio, ya hay redadas, o sea, no sabemos, hay algún riesgo de deportación en cualquier momento. Y en los empleos tampoco nos ayudan mucho, o sea, la gente prefiere tener a alguien regular que a nosotros los migrantes, que muchas veces no tenemos ni siquiera papeles en regla. En los oficios domiciliarios, en los oficios hospitalarios, pero también están los empresarios que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Leonardo Bello es un empresario colombiano radicado en ese país. Los comentarios, las acciones de Gustavo Petro se vuelvan en contra del comercio binacional que siempre se ha ejercido entre Colombia y Estados Unidos, donde se favorece la balanza comercial total hacia Colombia. Pues según las cifras que tienen las autoridades en Estados Unidos, por lo menos 680,000 colombianos tienen una situación migrante regular en ese país. Al menos 420,000 se encuentran en situación irregular y están esperando las consecuencias de este nuevo rifirrafe entre ambas naciones. Cristian, gracias. Encuentra esta información también en www.bluradio.com. Al margen de lo grueso que es la crisis entre Estados Unidos y Colombia, hay otra polémica y tiene que ver con una carta de la ex canciller Marta Lucía Ramírez. Ayer se publicó con la firma de varios ex cancilleres colombianos. El problema, doña María Camila Roa, es que algunos dijeron: a mí nunca me preguntaron y utilizaron mi nombre sin permiso. La responsable de la carta es la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez. Recordemos que esta carta, dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice, entre otras cosas, que le quieren significar que la postura desafiante, agresiva y desobligante del gobierno del presidente Gustavo Petro hacia los Estados Unidos, su cooperación y su pueblo no representa el sentir de los colombianos, lo cual no es una postura válida ni prudente
fuerte por parte de la mayoría de los que aparecen ahí firmantes. Muchos no quisieron hablar, pero les puedo contar que el 95% de los que firman no lo hicieron y están totalmente molestos con la ex canciller por haberlos incluido en este documento. Hay un comunicado muy corto de 4 de ellos, de Julio Londoño, Camilo Reyes Rodríguez, Guillermo Fernández de Soto y la ex canciller Carolina Barco y Saxon, que aseguran: no fuimos consultados y en ningún momento expresamos nuestro consentimiento para que nuestros nombres fueran incorporados. ¿Qué explica Marta Lucía Ramírez? A través de un comunicado dijo que de manera no prevista esa versión empezó a circular antes de que existiera una decisión definitiva sobre su contenido y oportunidad, lo que generó confusiones que lamento. Dice que lo siento mucho, pero lo cierto es que hay una gran molestia entre los ex diplomáticos, ex embajadores y ex cancilleres que aseguran que incluso es una carta más política que diplomática y que nunca se atreverían a suscribir. Y mientras escala la crisis entre Colombia y los Estados Unidos y mientras alguna gente la embarró enviando este comunicado sin consentimiento de los ex cancilleres, crece la incertidumbre sobre el futuro de la producción de pasaportes en Colombia con la silla vacía de la Cancillería. Se conoce una denuncia en el sentido que la imprenta nacional, que se encargaría de la elaboración de estos pasaportes, ha presentado serias inconsistencias con la producción de cédulas de extranjería, un contrato de más de 5.000 millones de pesos. Alejandra Bello. El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, reveló pruebas de los incumplimientos de la imprenta nacional en el contrato con Migración Colombia, en el que se comprometían a entregar un promedio de 5.000 cédulas de extranjería mensuales. Más de 2.000 documentos se encuentran aún pendientes de impresión, a pesar de un comunicado que Migración Colombia le envió a la imprenta en julio de 2024, en el que pedían un plan de contingencia para cumplir el compromiso de estos documentos. Otro problema ha sido la calidad de la impresión de algunas de estas cédulas. La Autoridad Migratoria Nacional reclamó el año pasado por más de 142 cédulas que habían sido entregadas con dificultad de lectura en las firmas, los textos y las huellas digitales. Abro comillas: al observar las fotos de los ciudadanos que no tienen cabello, así como los adultos mayores con el cabello blanco, no se definen los contornos claramente. Algunos de ellos pareciesen no tener frente. Cierro comillas, aseguró Migración Colombia en un comunicado. El nivel de incumplimiento de la imprenta es tan grande que solo en un mes y medio de la ejecución del contrato se devolvieron cerca de 581 documentos y se retrasaron la impresión de más de 1.000. Según el concejal Sastoque, el trabajo mediocre de la imprenta nacional en la impresión de cédulas de extranjeros es un campanazo de alerta en lo que va a ocurrir en caso de que el gobierno siga en su idea de firmar la expedición de los pasaportes con esta entidad. Crisis con los Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, principal destino de nuestras exportaciones, principal originador de remesas y principal inversionista extranjero de manera directa. Hoy en crisis con el gobierno de Colombia y en medio de una tormenta perfecta de cara a una serie de hechos importantísimos que están por venir para nuestro país. Posible desertificación en la lucha contra las drogas, eventual suspensión de ayudas económicas y militares, afectaciones en el tema de visas, mayores aranceles a partir del próximo 9 de julio, cuando se vence el plazo para las negociaciones bilaterales, posibles afectaciones también en la percepción de Colombia ante inversionistas y organismos internacionales, incluido por supuesto el Fondo Monetario Internacional, que más pronto que tarde tomaría la decisión de si suspende definitivamente los 8.100 millones de dólares de la línea de crédito flexible. Y sumado a todo ello, el reciente golpe por cuenta del nuevo impuesto a las remesas de Donald Trump, 1% para todos los envíos de dinero en efectivo que se hagan desde los Estados Unidos, de donde provienen la mitad de las remesas de Colombia, que por lo demás ya son más grandes que todas las exportaciones de café o que la propia inversión extranjera directa en el país, en un impuesto que podría costarnos además cerca de 360 millones de dólares según los cálculos de los analistas. La icónica empresa de confecciones Everfit pidió su liquidación definitiva. Sobre esto habló su gerente Juan Carlos Duque en Mañanas Blue. Esta empresa logró salir hace unos cuantos años de un acuerdo de reorganización en 3 años, se fue a 11-16, duró 3 años para salir de eso, lo hizo en tiempo récord, de hecho todos pensábamos que era un caso de éxito. Lastimosamente
esa diferencia en competitividad y la pérdida de varios clientes emblemáticos aquí en Colombia, pues obviamente eso impactaron demasiado las finanzas de la compañía, lo que lastimosamente, a pesar de que evaluamos todas las diferentes opciones, hemos estado buscando inversionistas, hemos buscado inyección de capital, socios han metido mucho dinero que inclusive se pierde en estos momentos, pero hemos tratado de hacer todas las herramientas posibles para salvar la compañía. Lastimosamente vimos que lo más responsable era no seguirla desangrando para poderle cumplir coincidencialmente justamente a todos los acreedores, porque finalmente entregamos una compañía que sigue teniendo patrimonio positivo para poder cumplir con todas sus acreencias. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Información exclusiva de Blue Radio. Se los anticipábamos al principio de esta emisión, a pesar de las polémicas y las críticas al gobierno por la declaratoria de áreas específicas para la producción de alimentos en Antioquia. El gobierno sigue por la misma línea y ahora va por más. Córdoba y Santander están en la mira, lo que tiene preocupados incluso a varias personas en los alcaldes y regiones. Marcela. Pues mire, Juan Camilo, estamos hablando por un lado de 21 municipios en el Córdoba que serían parte de una zona para la producción de alimentos. Las zonas son un paso previo a la declaración de áreas. Según el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se declaran las áreas de producción de alimento en esa tierra, lo único que se puede hacer es producir comida. Piensen que no se puede hacer industria, ni hotelería, ni construcciones, ni ninguna otra cosa que no esté relacionada con comida. Para el caso de Córdoba, la zona inicial de la que después se van a sacar estas áreas es de 968,000 hectáreas de 21 municipios. Esto es más o menos el 63% del territorio, según los documentos del Ministerio de Agricultura. Los empresarios han puesto el grito en el cielo. La ANDI, por ejemplo, le envió una carta al Ministerio de Agricultura en la que le dice que la declaratoria de esta zona genera incertidumbre y desincentiva la inversión debido a la precariedad de la información, la escala, las fuentes y la nula participación de los distintos actores. En Azocapitales tampoco les cayó bien esta noticia. Dicen que el proyecto no está garantizando la concertación efectiva con las entidades territoriales involucradas ni establece mecanismos que aseguren que las actividades económicas que ya están en el territorio se puedan mantener ahí, lo que preocupa especialmente en ciudades capitales como Montería, que termina siendo parte de lo que están haciendo con las zonas. Además, FENAVI le advierte al gobierno, ojo, hay 34 granjas avícolas en la región, necesitamos saber si nos toca cerrarlas, si pueden estar ahí o qué va a pasar. Además de esta zona para la producción de alimentos en Córdoba, el gobierno está pensando en otra adicional en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, esto en el departamento de Santander, donde están en la mira 90,192 hectáreas, es más o menos el 43% del municipio. Estas dos cosas que le estoy contando yo son hasta ahora proyectos, pero ya en el tema de Antioquia, por ejemplo, se firmó la resolución y la idea del gobierno es seguir adelante con esto porque hace parte del andamiaje jurídico que tiene el gobierno para sacar adelante su reforma agraria. Una explosión en una bomba estación de gasolina en Roma. Y lo que ocurrió es que un camión que estaba intentando repostar pasó a llevar una cañería. Ahí fue cuando se empezó a hablar de que había fuga de gas, llegó la policía, llegaron los bomberos y fue cuando empezó la serie de explosiones. Son 29 en total las personas heridas y la primera ministra Giorgia Meloni ha estado llamando al alcalde para ofrecerle ayuda, pero también el Papa León XIII afirmó en un comunicado, dice, rezo por las personas implicadas en la explosión de una gasolinera ocurrida esta mañana en el barrio Prenestino Lavicano, en el corazón de mi diócesis. Sigo con precaución la evolución de este trágico incidente. Todavía no está claro qué fue lo que provocó estas explosiones en medio de una capital europea. Es algo prácticamente inconcebible con este tipo de centros de abastecimiento de combustible, Néstor. Por lo tanto, seguimos de cerca qué es lo que está ocurriendo allí porque todavía no hay una explicación clara de cómo pudo haber explotado una gasolinera en Roma, Néstor.
Tras la renuncia de la canciller Laura Sarabia, estas son las mujeres más opcionadas para ocupar este cargo. Las dos candidatas son Angie Rodríguez, que trabaja hoy en día, es la directora del DAPRE, y Susana Mohammad, que fue la ministra de Medio Ambiente hasta hace 5 meses. Néstor, mira, yo le voy a decir algo. Lo que me está diciendo usted hasta el momento no es real, ¿cierto? Pero sí le voy a decir algo sobre uno de los nombres. Hablamos ahora de la delicada situación de orden público en el país, en Calamar, departamento del Guaviare, que sigue siendo foco de esos atroces actos por parte de las disidencias de las FARC. Un atentado con una motocicleta bomba dejó 9 personas heridas, entre ellas 6 militares. Stephanie Valencia. El ejército dice que el atentado fue cometido por el mismo grupo ilegal que masacró esta semana a los 8 líderes sociales y religiosos en el municipio de Calamar. La estructura Armando Ríos de las disidencias de Iván Mordisco. Lo de esta mañana fue una fuerte explosión de una bomba que fue activada remotamente desde una motocicleta que estaba cerca al batallón, que justo ayer fue atacado con un dron cargado de explosivos. Todavía en el lugar permanecen los restos de esta motobomba que dejó 9 heridos, un suboficial, 5 soldados y 3 civiles, quienes fueron trasladados al hospital del municipio en camionetas del cuerpo de bomberos que llegó a atender la emergencia. Las autoridades dicen que todos se encuentran fuera de peligro, con heridas principalmente en sus piernas por cuenta de las esquirlas. 2 civiles están siendo trasladados a San José del Guaviare para atención más especializada. Habla el gobernador del Guaviare, Jason Rojas. En ese momento se encontraba, digamos, una patrulla del ejército por la zona, hacia el batallón o hacia la base, y fue donde fue detonado la motobomba. Al tratarse del mismo grupo ilegal que asesinó a los 8 líderes y los enterró en una fosa común, el ejército dice que son unos enfermos mentales y que el atentado es una represalia por las operaciones militares en la zona. Habla el comandante de la 4ª División, el general Freddy Gómez. Son unos enfermos mentales, a ellos no les interesa nada más sino el narcotráfico. En este momento estamos en operaciones ofensivas en sitios que a ellos en este momento les está afectando precisamente ese accionar delictivo, pero nuestros soldados seguirán y seguiremos cumpliendo con nuestra misión constitucional. Hay máxima alerta en este momento en el municipio de Calamar por otros artefactos explosivos que, según inteligencia militar, fueron sembrados en la zona. Por eso las autoridades se desplazan para hacer una verificación exhaustiva y poder frustrar otros posibles atentados terroristas. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. Hay alerta también en el Catatumbo. Allí, en la vía que de Ocaña conduce a Cúcuta, se presentan combates con el Ejército Nacional. Cristian Santiago. En la subregión del Catatumbo y parte de norte de Santander, por el aniversario 61 de la guerrilla del ELN, se han presentado varias situaciones. La primera de ellas, viviendas marcadas con letreros alusivos a esta organización, en el corregimiento de Otaré, perteneciente al municipio de Ocaña. Además, en el corregimiento de La Mata, en La Gloria, departamento del Cesar. También se presentaron marcación de viviendas en el municipio de Riodoro, al sur del departamento del Cesar. Pero la situación más crítica se vive en la vía entre Ocaña y Cúcuta, en donde desde esta mañana se presentan confrontaciones armadas entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN. Los subversivos fueron sorprendidos pintando grafitis en vehículos, pegando calcomanías y además haciendo retenes ilegales. En medio de esta confrontación armada, el Ejército Nacional ha confirmado la muerte en combate de un subversivo. A esta hora hay apoyo aéreo y se quiere retomar el control para que haya flujo vehicular con normalidad en esta vía tan importante para la comunicación entre norte de Santander y el sur del Cesar. Se recrudece la guerra entre las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes en el área metropolitana de Barranquilla. Ingel de la Rosa. Juan Camilo, y es que el atentado en el que asesinaron a Esperanza Estupiñán, madre del señalado cabecilla de los costeños Otón Peralta, y en el que también murió su cuñado Wilderson Hernández, es materia de investigación para las autoridades, quienes analizan este caso como una presunta venganza por el ataque que sufrió hace unos días el jefe de los Pepes, Digno Palomino, en una riña que se registró en la cárcel en la que se encuentra recluido en La Dorada, Caldas. Según las investigaciones, los sicarios llevaban varios días estudiando la manera de ingresar a la casa de Otón para atentar contra su familia, hasta que consiguieron hacer este ataque en el que también resultó herido uno de sus hermanos. Luego, ahora crece la preocupación en Barranquilla y su área metropolitana por la posibilidad de que esto empeore la guerra que vienen librando los costeños y los Pepes desde 2022, que por cierto ha dejado más de 800 muertos desde entonces. El experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte, Luis Trejos, ha advertido que la preocupación todavía es mayor si se tiene en cuenta que estas bandas han superado la capacidad del mismo gobierno local. A pesar de los esfuerzos que ha venido realizando el distrito
para contener la criminalidad toda el área metropolitana no han sido suficientes. Los criminales locales han adquirido unas capacidades que sobrepasan a las de la administración local. Y es que solo en esta semana van más de 5 personas asesinadas y 3 heridas a bala en el área metropolitana de Barranquilla. Ingel, gracias. Y nos quedamos en Barranquilla porque hay una noticia de último minuto. En un hecho de intolerancia, el vocalista de la banda Los de Adentro terminó herido. José Palma. Marcela, buenas tardes. Así como usted dice, en hechos que ocurrieron en las últimas horas en el barrio El Prado Norte de Barranquilla, la Policía Metropolitana de la ciudad confirmó una riña en la que resultó herido con un impacto de bala en su abdomen el cantante de rock barranquillero José Roberto Matera, perteneciente, recordemos, a la banda Los de Adentro. El caso se presentó dentro de un apartamento en el que la víctima compartía con un amigo cercano, conversación que rápidamente escaló hasta la violencia, hasta que esta persona, al parecer, cogió un arma de fuego y le propinó un disparo. La persona fue trasladada hasta un centro asistencial también del norte de la ciudad, donde hoy está bajo observación médica, aunque policía y dice que está fuera de peligro. Mientras tanto, el presunto agresor es buscado en estos momentos por las autoridades. Alias El Costeño, cerebro detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay, continúa en Colombia. Sin embargo, ya fue emitida una circular roja de Interpol para evitar que huya del país. Felipe García. Aunque fuentes confirman que alias El Costeño sigue en Colombia, ya se activó todo un cerco con circular roja de Interpol para evitar que salga del país. El general Carlos Triana, director de la policía, anunció que esta fue emitida en tiempo récord y que tiene como fin acorralar a Elder José Arteaga Hernández, el cerebro detrás del ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito de la localidad de Fontibón, en Bogotá. Ahora el nombre de alias El Costeño figura en la lista de los criminales más buscados a nivel mundial. De acuerdo con las investigaciones, Arteaga Hernández fue el encargado de inducir y manipular al menor de 15 años que ejecutó el ataque sicarial contra el precandidato y senador. Este joven y los 2 capturados a la fecha han sido piezas clave para llevar a la identificación de este peligroso hombre. De acuerdo con la notificación, los delitos que se le imputan incluyen homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, así como uso de menores de edad para la comisión de delitos. Alias El Costeño pertenece a una estructura criminal vinculada a redes de sicariato y narcotráfico. La circular roja de Interpol implica que es buscado en más de 190 países. El gobierno y las autoridades mantienen una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicarlo y facilitar su captura. A 3 días de que se cumpla un mes del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, hay evoluciones, hay cambios en su cuadro clínico después de la más reciente cirugía a la que fue sometido ayer. Miguel pasó de estar en condición de máxima gravedad a condición grave con pronóstico neurológico reservado, que es lo que dice el más reciente comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la clínica, la única autorizada para informar de la salud del precandidato. La cirugía de ayer salió bien, fue una cirugía de más o menos 4 horas, un procedimiento para seguir el proceso de cierre de la cabeza. El paciente sigue en UCI con manejo interdisciplinario con ventilador mecánico como soporte, que significa que necesitas ayuda para respirar y está bajo sedación y relajación neuromuscular, informa el comunicado. La clínica también contó que hay una estabilidad hemodinámica. Eso, en otras palabras, significa que 1:52 p.m. Se embolató el regreso de Sanitas a sus antiguos administradores. A pesar de la orden de la Corte Constitucional, pues todo el tema de la notificación judicial está tomando mucho más de lo previsto y podría ser posible que Sanitas no regrese a la administración de Keralty como estaba previsto o en los tiempos que se habían estimado inicialmente. Jessica Gutiérrez nos cuenta. La EPS Sanitas atraviesa un momento de incertidumbre jurídica y administrativa luego de que la Corte Constitucional emitiera un fallo en el que ordena a la Superintendencia Nacional de Salud levantar la intervención sobre esta entidad y devolver su control a su accionista principal, que recordemos es el grupo Keralty, pues de acuerdo con el abogado de Sanitas, el retorno de la EPS a manos de su propietario podría concretarse en un plazo máximo de 10 días. No obstante, desde la Superintendencia
Colombia se ha indicado que el fallo de la Corte aún no ha sido recibido formalmente y que su notificación podría tardar hasta 2 semanas. Una vez recibido el documento oficial, este será revisado por el equipo jurídico de la Supersalud, que evaluará si corresponde o no acatar esta decisión. Mientras tanto, el futuro inmediato de la EPS permanece incierto, situación que mantiene en vilo no solo a la entidad, sino también a sus millones de afiliados. Habla Gloria Quiseno, vocera de los usuarios. La incertidumbre ha sido todo este tiempo desde que empezó la crisis profunda en la que estamos y desde que empezó la intervención. Pero hoy ha crecido porque, si bien es cierto que hay una sentencia de la Corte donde manifiesta, o sea, anula la intervención de Sanitas, no conocemos la sentencia como tal. Así las cosas, se desconoce con exactitud cuándo la EPS volverá a ser administrada por el Grupo Queralty. En Mañanas Blue, la presidenta de la Federación Diabetológica Colombiana, Eleonora Vizcaíno, aclaró que no está relacionado el desabastecimiento de la insulina regular con las inyecciones para bajar de peso. Es importante aclarar que es la misma vía de administración, que es subcutánea, pero son medicamentos totalmente diferentes. O sea, la insulina no ayuda a bajar de peso, es más, la insulina sube un poco de peso. Entonces es importante pues que se diferencie muy bien. La insulina es un medicamento o una hormona que se utiliza para los pacientes con diabetes cuando los medicamentos no son suficientes y deben utilizarla. En el tipo 1 siempre y en el tipo 2 muchas veces. Y los otros medicamentos, que son los agonistas GLP-1, que también se utilizan subcutáneamente, son otros medicamentos totalmente diferentes, que sí se utilizan para disminuir de peso y controlar enfermedades metabólicas. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Don Andrés Carmona, buenas tardes. Habrá consulta popular, pero cálmese. No la que quiere el presidente Petro, la del pacto histórico, señor. Así es, Juan Camilo, lo acaba de confirmar la coordinación política o el comité político del pacto histórico, que recordemos es esa instancia transitoria que coordina a los 5 partidos que se van a fusionar para crear el gran partido del presidente Gustavo Petro. Decidieron, entre varias cosas, en esa circular que fue publicada por la exministra de Ambiente Susana Muhammad, primero, una gran campaña de afiliación, pero también la participación en las consultas internas de partidos y populares que serán convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil el próximo domingo 26 de octubre. Allí los integrantes del pacto van a escoger los candidatos a las listas de Congreso, Senado y Cámara, pero también al candidato de esta colectividad a la presidencia de la República. Recordemos que eso es un pulso entre Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Susana Muhammad, María José Pizarro, y que podría incluso integrar a Daniel Quintero o Camilo Romero. Están en esas conversaciones y ellos irían a la consulta del pacto histórico en el mes de marzo. ¿Y usted dónde me deja a Roy Leonardo Barreras Montealegre? Lo dejamos en el Frente Amplio porque justo hoy se está llevando a cabo la asamblea de su partido, La Fuerza de la Paz. Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que cambiarían de nombre, se volvería La Fuerza. Nueva Razón Social. Nueva Razón Social, pero, ojo, se estaría votando una escisión liderada por la exesposa del senador Barreras, hoy representante de la Cámara, Gloria Arizabaleta. O sea, se parten divorcio, y habrá que ver cuál será el camino político de la nueva colectividad de Gloria Arizabaleta. Cerramos Meridiano Blue, sigan con Blog Deportivo. Es necesario tener claro cuál es nuestro propósito de vida, cuál es el verbo que nos define, qué es lo que queremos hacer en esta existencia. Cuando tú tienes claro tu propósito, tú puedes tener un proyecto de vida. Y al tener un proyecto, estableces prioridades. Tienes claro qué es primero, qué es urgente, qué es fundamental, qué es esencial. Y entonces sabes qué hacer y cuándo hacerlo. No todo tiene la misma importancia. Uno necesita saber establecer esa escala que le permita compromisos, recursos y sobre todo alcanzar el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Tenlo claro para que sepas que eres alguien valioso, alguien capaz y desde allí puedas priorizar y puedas entender qué debes hacer hoy. ¡Ánimo! Tú sabes.
Está próximo a terminar el contrato de los pasaportes con la firma Thomas Gregg & Sons. ¿Qué va a pasar con los pasaportes de los colombianos? Esto fue lo que contestó el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade. La imprenta nacional está edificada sobre una ley que es la 109 del 94. Sobre esa ley hoy tenemos montado un decreto en las páginas del Ministerio del Interior donde la estamos fortaleciendo para que pueda tener muchísimo más piso jurídico. Nosotros que estamos haciendo como coordinador de una orden del señor presidente para que la Unión Temporal y Portugal puedan firmar el convenio que queremos que se firme para poder expedir los pasaportes. Colombia no se va a quedar sin pasaporte. Toma tiene una responsabilidad con Colombia aún de entregar alrededor de 350 o 400 mil pasaportes más. En Colombia estamos consumiendo alrededor de 150 mil pasaportes. Eso se acaba el 30 de agosto. Pero tiene la obligación de cumplir el contrato, es decir, nos deben alrededor de 400.000. Con esos pasaportes que nosotros tenemos, continuamos la labor que nos da alrededor de 4 meses. Y aún hay un remanente de recursos. Thomas Gregg con esos recursos nos puede hacer otros pasaportes que nos darían 6 meses. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El otro golpe es por cuenta de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, un escándalo que escaló hasta Carlos Ramón González, el hombre del DAPRE, el funcionario cuya oficina